Buenas noches, licencia. Muy buenas noches, mis chicos. Sí, licen. Darles la bienvenida, Buenas sí, a noches, licen. nuestra materia de emprendimiento y gestión. Sí, el día de hoy vamos a abordar nuestra materia, ¿sí? ¿Estamos claros, mis chicos? Disculpe, licen. Hubo un cambio porque la tecnología. ¿Les toca biología, mis ¿Sí me chicos? escucha, licen? Buenas Ajá, noches, pero Liz. eso digo, ¿hubo un cambio? Déjenme ver. No, Ah, no, está bien. no, no, Emprendimiento listo. nos toca. Emprendimiento, bien, está bien, está bien. Sí, 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 está sí, bien. sí, está bien. Ya, entonces empecemos. Ya. Recordemos, mis chicos, que nosotros hemos estado viendo lo que es las técnicas, ¿sí? De lo que es técnicas de investigación, mis chicos, ¿sí? Entonces, vamos a compartir. ¿Ya? Entonces, sí, nosotros decíamos que había diferentes técnicas de investigación, sí, en las cuales hablábamos que hay situaciones análogas que se refieren al estudio de casos similares y simulaciones. En otras palabras, se trata de recrear artificialmente una situación real para analizar. Recordemos que las situaciones análogas ahora se ha incrementado en cuanto a lo que es la tecnología, sí, ha ido de la mano en cuanto a lo que es los avances tecnológicos y se han hecho las situaciones análogas incluso de diferentes situaciones o de diferentes autores o actrices o famosos, ¿sí? Entonces las analogías también ayudan a reescribir o a revivir una investigación, ¿sí? Cuando hablamos de un experimento, ¿sí? El experimento también es algo favorable, ya que nos ayuda como sociedad y humanidad a entender que el experimento va en búsqueda de nuevas cosas, de nuevos antídotos. ¿Para qué? Para el sentido del cuerpo humano, para reacciones, ¿sí? En cuanto a enfermedades catastróficas, en cuanto a enfermedades que al ser humano le va deteriorando y le va incluso acabando. ¿Sí? Entonces, también la observación es parte de una investigación, em, de una investigación más avanzada. ¿Por qué, mis chicos? Porque ustedes a través de su observación, ustedes pueden sacar incluso sus propias conclusiones, sus propios análisis, que usted al momento de ver, usted puede incluso, puede traer una información de algo que tal vez no está plasmado de manera escrita. Entonces, podemos decir que la observación se ha basado en cuanto también se podría decir una percepción, ¿sí? De lo que usted ve para que usted pueda sacar, ¿qué? Un análisis, ¿sí? Cuando hablamos también de unas entrevistas, ¿sí? Las entrevistas es cuando nosotros vamos a hacer unas preguntas abiertas a diferentes personas, ¿sí? Que nos entreguen sus opiniones, nos entreguen se podría decir, sus anécdotas, incluso la información que ellos sepan o el conocimiento incluso de ellos mismos, ¿sí? Cuando decimos unas fuentes especializadas, hablamos que es necesario, mis chicos, que estas fuentes publicadas, sí, sean clasificadas por temas. Recordemos que hay temas importantes que ayudan al investigador, sí, a tomar buenas decisiones, sí, a tomar incluso la información de una buena manera. ¿Sí? Recordemos que los libros y las revistas también han sido parte, ¿sí? De una investigación continua, ¿sí? Recordemos que ahora incluso los libros también nos han guiado, ¿sí? De una buena manera para tal vez leer, incluso poder nosotros como lectores adquirirlos, ¿sí? Incluso hasta para estudiar se necesitan los diferentes libros.
¿sí? La prensa. La prensa, mis chicos, en cuanto a la prensa, eso nos favorece, ¿sí? Porque es información se podría decir, del día, ¿sí? Una información clara, ¿sí? Una información que se pueda definir como más cercana a la noticia, ¿sí? Recordemos que usted puede ver a través de la tele, a través de lo que es internet y muchas cosas más, pero recordemos que la prensa incluso son a veces de personas directas que entregan la información a aquellos lugares que em, duplican esta información en cuanto a papel. El internet ahora ya no es un hobby, no es algo que no incluso nosotros hemos dejado de lado, ¿no, mis chicos? Sino que esto ya no se ha vuelto un hobby o algo así pasajero, sino se ha vuelto una necesidad continua. ¿Para qué? Para los diferentes rangos o diferentes situaciones de vida, sí, incluso hasta de nuestros propios hijos, ¿sí? Los grupos focales, recordemos que se pueden decir que los grupos focales son cuando aquellos se convive, ¿sí? Se podría decir se convive con diferentes personas, ¿sí? Y recordar cuáles son las necesidades de aquella sociedad, ¿sí? Tratar de adaptarnos a aquellas sociedades porque nosotros no podemos ir a ese lugar y imponer nuestros principios, nuestras costumbres, incluso no pueden ir y cambiar su forma de pensar. Sí, entonces, pero eso ha sido perdón, chicos, en cuanto a la materia, ¿sí? A la materia anterior de las técnicas de investigación, ¿sí? Ahora vamos a ver sobre la recopilación de datos, ¿sí? ¿Qué entienden mis chicos por recopilación de datos? ¿Qué entienden mis chicos? Dicen, Mm, Dígame, creo dicen, que era Lupita o Angelita. No, que siga nomás la yo, compañera, que siga nomás la compañera. Lupe, cuando nosotros guardamos, o sea, recopilamos datos en alguna plataforma. Por ejemplo, cuando usted va al registro civil a hacer alguna cosa, ahí siempre tienen datos de nosotros. O al SRI, ahí le preguntan su número de cédula y todo, y ahí ya salen ciertos datos. Muy bien, ¿ya? ¿Quién más? Yo, David, Ah, Davidcita, buenas noches. Diga. buenas noches, ¿cómo estás, Lison? Recopilar es buscar información de unos lados y otros lados. Es recopilar, sea datos, sea Muy bien, eh, cosas. Eso es una recopilación. muy bien, Davidcito, gracias. Ya, ¿alguien más que nos quiera colaborar? Alguien también estaba diciendo por ahí, Angelito. Muy buenas noches, licenciada, Dios le Buenas bendiga. noches, mi Angelito. Hablamos de recopilación. Recopilación, como dice el compañero, es una recopilación de un lado, de otra, de varias fuentes. Yo recopilo de algunas fuentes y centro en un lugar, qué sé yo, un pendrive, una computadora, y almaceno ahí recopilo toda esa información para hacer un trabajo. Eso yo Muy bien, le entiendo gracias. como recopilación. Muy bien, gracias, mi Angelito. ¿Alguien más Ok. que nos quiera colaborar? ¿Qué entienden por recopilar datos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, bueno, la recopilación de datos, como su nombre lo indica, mis chicos, es abastecerse de información necesaria para nosotros ejecutar nuestra investigación, mientras
tengamos más información acerca de un tema determinado, se va a ejecutar a corto tiempo o a un largo plazo, chicos. Entonces, vamos entendiendo, mis chicos, que la recopilación de datos favorece al investigador o le favorece a usted, que mis chicos, favorece a que la información sea verídica, de que la información incluso se mueva, ¿sí? Y sea más factible, ¿sí? Recordemos que la recopilación de datos es el procedimiento de agrupar la información útil, ¿sí? Recordemos que obtenida a través de las herramientas de investigación mencionadas anteriormente con el fin de proceder al análisis es importante porque la recolección de estos datos permite conocer o medir las actitudes y preferencias del público, ¿sí? El objetivo es decir, saber cuál es la percepción permanente evolutiva con respecto a un objeto de fenómeno. Sí, recordemos, mis chicos, que también la recopilación de datos es un análisis el cual usted va a hacer cuando usted tenga sus fuentes bibliográficas, mis chicos, ¿sí? Usted va a tener sus fuentes bibliográficas siempre y cuando, ¿sí? Usted tenga la información verídica. Usted tiene que incluso seleccionar y usted puede ahí ver al momento que seleccione o recopile esos datos, le va a dar buenos resultados al final de su investigación. Entonces, podemos decir que la recopilación de datos eh, ¿es favorable o no es favorable, mis chicos? ¿Qué creen ustedes? Sí, es Y favorable, es Lisa. claro, Buenas noches. Buenas noches. ya que de esa manera uno puede estar eh, seccionado de que los datos son reales y todas esas cosas para poder informar de la mejor manera. Muy bien, gracias, mi David. ¿Alguien más me va a decir algo, mis chicos? ¿Ya? Entonces, como nos decía David, ¿no? Es una ventaja donde el cual nos favorece a nosotros, sí, como investigadores, a tener una coherencia dentro de lo que es una información y que se maneje de una mejor manera, más rápida, más que concuerde, que dé respuestas, que usted tal vez no se estanque en una información ahí pasajera, sino que sea una investigación oficial, ¿sí? Entonces, ¿quién me ayuda con el primer párrafo de la lectura, mis chicos? Yo dicen, Ya, ayúdeme, mi Davidcito. en recopilación de datos, ¿Sí? ¿Dónde dice la ya, recopilación de datos? dice, la recolección de datos es el procedimiento de agrupar la información útil obtenida a través de las herramientas de investigación mencionadas anteriormente con el fin de proceder al análisis. Muy bien, entonces recordemos que esta recopilación de datos va de la mano o siempre va a necesitar de qué, mis chicos, de las técnicas de qué, de investigación. Siempre va a estar al frente de lo que es las técnicas de investigación. ¿Por qué? Porque recordemos que nos decían que las técnicas de investigación se volvían, sí, herramientas básicas para dar una respuesta a aquella información, a interrogantes. Entonces podemos entender, mis chicos, que la recopilación de datos es parte de una buena investigación. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con el otro fragmento? Yo le ayudo, Yoleta. Ya Buenas noches. siga, buenas noches. Con el que dice sabio, ¿sabías qué o con cuál? Es importante. Allá. Es importante porque la recolección de estos
no se me abre porque están las letras muy pequeñas. Ya, bueno, ya, no importa, mejor gracias, mi Janet. Sí, es importante porque la recolección de estos datos permite conocer o medir actitudes y preferencias ¿Cómo del se abre? Quiero público abrirla, esa las letras quiero hacer más grandes. objetivo, es decir, saber cuál es la percepción permanente y evolutiva con respecto a un objeto de fenómeno. Sí, entonces podemos decir, mis chicos, que la recopilación de datos ha tomado una fuerza, sí, para recabar todo lo que sea necesario. Es como una investigación, mis chicos, ¿sí? Puede ser penal, puede ser una investigación leve. ¿Qué le dicen a usted? A usted no le dicen, usted por tal vez estar en aquel problema, no le dice, ¿sabe que esta señora solo se encontró ahí? Le vamos, ¿qué? Le vamos a investigar, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienzan a investigar? Más o menos alguien que sepa, lo que sé, Sí, dígame, David. todo investigan como decir, en secretos, ¿no? A través de alguien que le conozca, cerca de que esté de usted, para esa manera ir sabiendo de cómo y cuándo la persona es, ¿no? Cuando se trata de cosas que está teniendo problemas con la justicia, digo yo. Muy bien, gracias, mi David. Entonces, podemos decir, ¿no? Que la recopilación de datos nos lleva, sí, a tener una concordancia, sí, con lo dicho anteriormente, incluso con alguna investigación ya previa, ¿no? Se puede ver claro, mis chicos, que la investigación ha ido más allá de lo que es, ¿qué, mis chicos? Ha ido más allá de lo que es, ¿qué, mis chicos? De tener una información verídica, una información verdadera, donde no haya ningún disturbio, ¿sí? Donde no haya ningún problema, ¿sí? Entonces, para este trabajo hay que considerar los siguientes conceptos. La hipótesis. ¿Qué entienden por hipótesis, mis chicos? Hipótesis, Lisen, ¿Ya? quiere Díganme. decir un relato de alguna cosa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo más le podemos definir a la hipótesis? No, lo que también entiendo es que eso es una prueba para comprobarlo, ¿no? Si realmente es o no es las cosas que uno está analizando. Ya, dígame, Lucrecita o Cristian. También se menciona, Alice, en buenas noches, Buenas puede ser noches. una suposición o algo provisional que se formula para explicar cualquier tipo de problema en este caso o un conjunto de hechos que haya sucedido. Muy bien. Gracias, mi Lucrecita. Sí, entonces las hipótesis nos ayudan a recabar, como nos dicen, ¿no? Nos ayudan a recabar más información de la que tal vez ya tenemos a la mano. Sí, es parte de incluso suponernos. Sí, es parte de que usted diga, tal vez pasaría, no pasaría o pasará. Sí, entonces son suposiciones que siempre, siempre, siempre están presentes y buscan tener la veracidad o la verdad, ¿sí? Continuamente, ¿sí? Entonces, recordemos que la hipótesis es una suposición realizada a partir del análisis previo que se debe someter a unas pruebas para comprobarla y llegarla a una conclusión. ¿Sí? Entonces recordemos que la hipótesis siempre busca dar una suposición, pero a base de qué? De una respuesta o de lo que ya se recabó anteriormente, busca un análisis social. ¿Sí? Las variables. ¿Ya quién me ayuda con variable? Ya les hago más grandes. Yo, profe. Siga. Variable, factor que puede modificarse al ser aplicado a diferentes individuos cuando se realiza una investigación.
¿Ya? Entonces, mis chicos, una variable es cuando usted lo pone o le inserta en aquel ya demanda o en aquella situación, entonces ya usted es como que ya quedó, como se dice, de lado, ¿sí? Y lo que usted tiene que buscar es siempre, ¿sí? La información real, la información de la fuente oficial, ¿sí? Entonces, ¿sí? Recolección de datos, mis chicos. Ya, la recolección de datos. ¿Ya? No sé si puedan, si están observando, mis chicos. Ya, ¿quién me Sí se ve, ayuda con la Licen. lecturita? Yo le ayudo, Licen. Ayúdeme a mí. Mi Lupita. ¿Todo? ¿Leo todo? Sí, desea. Ya. Dice, recolección de datos. Los datos se recolectan de la muestra seleccionada. Recolectar datos es equivalente a medir elementos. Las, las fluctuaciones de las variables contenidas en la hipótesis. Se registran los valores visibles que representan a las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos, con algún instrumento de medición disponible como cuestionario, escala, para medir actitudes, observación, etcétera. Pueden ser autoaplicadas individual o grupal, por entrevistas personal, por teléfono, a través de una red social o por observación directa. Las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis mediante un paquete estadístico para PC. Muy ¿Con bien. qué se mide? ¿Con qué se mide? ¿Cómo se aplican las técnicas de investigación y cómo se preparan los datos para analizar? Ya, muchísimas gracias. Ya, entonces de ese cuadrito pudimos nosotros percibir o ver, ¿sí? Cómo se desglosa esas preguntas, ¿sí? Para nosotros poder ver la recolección de datos, primero que sean variables y contenidos juntamente con hipótesis para que usted pueda tener una buena información dentro de lo que es, ¿sí? Su organización, su administración. Sí, ¿cómo se mide? Se registran con valores visibles que representen a la variable, valores que han sido previamente vinculados con índices numéricos. Recordemos, mis chicos, no sé si ustedes han pasado que a veces les dicen, usted tiene que, ¿cuánto se pone usted, yo qué sé, si sabe leer y escribir? ¿Cuánto se pone? Del 1 al 10, del 2 al 4 y así. Son numéricos que dan respuestas, ¿sí? Lo que es a los mediante números o criterios, ¿sí? De estándares. Dicen, disculpe, hay un micrófono prendido y no se escucha bien. De la señora Marlene, bien. No les puedo silenciar. Ya, ya le silencié, creo. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí hasta ahí, chicos? Sí, licenciada. Ya. Entonces, mis chicos, podemos decir que estas preguntas nos ayudan a tener mejor la información, nos ayudan a resaltar aquella información, ¿sí? Recordemos que aquellas informaciones son aquellos impulsos como ciudadanos, nos ayuda a conocer nosotros mismos. ¿Cuál es esa situación que está atravesando? Tal vez usted pueda hacer, yo que sé, alguna investigación del desempleo, alguna investigación de la pobreza y muchas cosas más. Entonces, uno mismo se plantea de esos diferentes temas y se va dando ellos mismos las respuestas necesarias
para que así se pueda ejecutar un buen, se podría decir, un buen estándar de calidad, tanto para sus familiares o para las personas que algún día cojan su investigación y comiencen a leer, comiencen a buscar información y usted sea una de esas personas que buscó y dio respuestas a aquella inquietud. ¿Sí? Entonces, es importante que uno de los aspectos primordiales dentro de la planeación de la investigación es determinar el tamaño de la muestra, pero antes es necesario realizar algunos pasos importantes. Recordemos que usted tiene que analizar o siempre tiene que estar analizando su alrededor, se podría decir, su su diario vivir, sus relaciones, ¿sí? Tanto de amistades como familiares. Recordemos, mis chicos, que debemos ver cuál en sí es las necesidades del entorno en el que nos rodeamos, ¿sí? Pasos para determinar el tamaño y la muestra estadística, ¿sí? Una de ellas es la identificación del universo con el mayor grado de detalle. Sí, identificación del margen de error que se tolerará en la encuesta. Sí, recordemos que la identificación del nivel de confianza que se desea para la investigación. Sí, recordemos, mis chicos, que para una buena investigación se debe tener en claro, sí, que al momento de que usted pueda emprender, ¿sí? Usted pueda ver, mm, ¿ya? Se puede ver, mis chicos, que la muestra estadística nos arroja mediante, yo qué sé, mis chicos, esos estudios de barras, ¿sí? Esos estudios de porcentajes, ¿no? Y mediante esos estudios estadísticos, usted puede dar una respuesta dentro de lo que es la sociedad. Sí, entonces recordemos que identificar aquel problema dentro de una investigación es importante porque su encuesta o sus técnicas de investigación dieron las respuestas positivas para así llegar a un fin. ¿Ya? Los errores más comunes en la recolección de datos son. ¿Quién me ayuda con la lecturita, mis chicos? ¿Quién me Yo le ayuda? ayudo, me dicen. Ya, Los errores más comunes en la recolección de datos con Kinner 1993. Datos incorrectos o inventados. Preguntas mal formuladas. Tamaño de la muestra mal seleccionada. Realización de la encuesta en un lugar inadecuado. Ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, es decir, que no tengan objetividad en sus respuestas. Preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente. Encuestas no contestadas y consideradas en las conclusiones finales. Informe de la investigación de campo. ¿Ya? Listo, Entonces, lo de gracias, acá al mi lado angelito. para que... ¿Ya? Entonces, recordemos que los errores más comunes al momento de recolectar alguna información, a veces son al momento de que usted está haciendo alguna investigación, alguna alguna situación, ¿sí? ¿Qué podemos hacer, mis chicos? Podemos ver si está diciendo la verdad. Sí, ¿cómo, mis chicos? Tal vez preguntándole alguna fecha establecida, alguna situación que ha pasado en ese momento. Y si tal vez no le da alguna respuesta, es que tal vez esa información se la está inventando o no pasó. Sí, entonces nosotros siempre debemos de estar con el conocimiento básico de aquella información que vamos a ir a aplicar.
¿sí? Cuando decimos preguntas mal formuladas, a veces no preguntamos sobre el tema, sino comenzamos y preguntamos, y como se dice, ¿no? Preguntamos hasta de lo que cuántas horas duerme, ¿sí? Si su información es un tema determinado, la población sin trabajo en la provincia de Chimborazo o de Ecuador. ¿Sí? Entonces, recordemos que el tamaño de muestra también tiene que ser explícitamente o se podría decir puntualmente que esté recolectado de una mejor manera o de unas fuentes primarias que le ayuden a obtener lo que es la información. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, Licen. Ninguna, Milicia. Ya. ¿Quién me ayuda con el último punto? Informe de la Yo, Licen. investigación de campo. A ver, Davidcito, el primer párrafo. Informe de la investigación de campo. La presentación de los datos obtenidos debe realizarse de manera más concreta y precisa posible mediante un informe. De este informe debe contener un resumen ejecutivo y el objetivo de la investigación, los antecedentes del emprendimiento, cómo se diseñó la encuesta, cómo se publicó, el tamaño de la muestra, un resumen de los datos investigados, las conclusiones y recomendaciones de la investigación y todos los anexos que se consideran necesarios. El informe puede ser presentado en forma oral o escrita, pero lo más importante es que sea completo, objetivo y efectivo. Antes del desarrollo integral del informe, se debe incluir una sección de resumen ejecutivo cuya atención máxima es de 2 páginas donde se realice una explicación clara de las conclusiones obtenidas. Muy bien, gracias, mi Davidcito. Entonces podemos entender, mis chicos, que aquellas informaciones, ¿sí? Tienen que ser primero dadas completas, ¿sí? No a medias del no sé, como siempre nosotros decimos, hizo esto, no sé, no hizo eso, tampoco no sé, ¿no? Siempre debe haber respuestas concretas como el sí y el no. Es así en todas las indicaciones, cuando usted va a hacer una encuesta, tiene que ser asimismo, como usted le hace esas preguntas, esa persona tiene que responder sí o no resueltas, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, Lice. Ya, Ninguna, muy bien. Milicia. Que tengan una excelente noche. Cuídense, mis chicos. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos. Gracias, Bendiciones. Descansa, Lice.